noche a cada uno de ustedes, amigos y amigas de este su gran espacio al final de la semana. Gracias una vez más por estar ahí listo para compartir con nosotros este su espacio. Como cada sábado, ponemos siempre este espacio en manos de nuestro Señor Jesucristo para que sea Él quien nos dé la oportunidad de poder guiar este espacio, como siempre, con una buena orientación para la provincia de Ghana y todo el país. Vamos a escuchar una hermosa oración a cargo de mi hija Yudelsi Hernández. Adelante, por favor, señor director. En medio de las dificultades que vives, allí está el poder de Dios queriendo brotar desde tu corazón y hacerte capaz de vencerlas. Con la confianza puesta en Él, puedes cambiar tus peores momentos de la vida en tus mejores oportunidades para ser feliz. Créelo, su amor no falla. Levanta tu mirada al cielo, aférrate al amor de Dios, abraza su bondad, y aunque vengan las oscuras tinieblas, nada podrá robarte la paz. Amén. Ya regresamos después de haber escuchado esta hermosísima oración que hemos compartido con ustedes. Vamos ahora a lo que es un compromiso comercial. Agradecer a cada uno de mis patrocinadores, que ellos hacen posible que este espacio esté en el aire cada sábado de 7 a 8 por su canal 6 de Red y Televisión. Adelante, por favor, señor director. Somos esencia de un pueblo laborioso, entusiasta y creyente que se levanta con el sol. Cada jornada es diferente y trae la promesa del nuevo día. Al abrir las puertas, recibimos tantas historias que nos llegan de diversos puntos del país y más allá, porque no importa la distancia cuando se prefiere la calidad y el sabor del mejor mofongo. Usamos productos naturales, frescos, elaboramos nuestro propio chicharrón y velamos por hacerte sentir como en casa. Porque Mofongo Mi Terraza es parte de la cultura y el sabor que nos identifica como mocanos. Y eso nos llena de orgullo. Mi Terraza, el mejor mofongo del país. Carlista Comercial. Estamos ubicados en la calle principal número 66, Bomba de Cenoví. Estamos aproximadamente a 800 metros del Caballito Caruat. Recuerde que Carlista Comercial es supermercado, almacén de provisiones y farmacia. El teléfono de contacto de supermercado y almacén de provisiones es 809-290-8426. Y el teléfono de la farmacia es 809-290-1894. Recuerde que nuestro horario de trabajo es de 8 de la mañana a 12 del mediodía, de 2 de la tarde a 8 de la noche, y los domingos es de 8 de la mañana a 6 de la tarde en horario corrido. Ahí está Carlista Comercial, que es supermercado, almacén de provisiones y también farmacia. Surtidora J&J tiene la más amplia variedad de dulces, galletas y golosinas para tu negocio y la merienda de tus hijos. En Surtidora J&J también encontrarás confitería, plásticos y hasta lo necesario para celebrar tu cumpleaños. Te vendemos al detalle con precios al por mayor.
Surtidora J&J, Marcos Trinidad, esquina Antonio Cava, al lado de la Escuela García Godoy. Y Pepito García, esquina calle 6, frente a la iglesia en Palmarito. Teléfono 809-573-9979. Surtidora J&J. Más que dulces, lo encuentras todo. Ya estamos de regreso con este su gran espacio al final de la semana. Hoy tenemos con nosotros, en lo que es la entrevista dorada de este su espacio, el doctor Richard Ramos. Él es urólogo. Vamos hoy a tratar con él el tema, lo que es el cáncer de próstata, donde recientemente hemos vivido lo que es el Día Internacional del Cáncer de próstata. Doctor Richard Ramos, bienvenido a esta entrevista. Gracias, para mí es un placer otra vez estar en este espacio. Muy agradecido por la invitación. Doctor, gracias a usted que siempre saca este momentito para compartir con nosotros lo que es la orientación en la parte médica. Doctor, quiero comenzar esta entrevista con una pregunta que entiendo que es muy importante para toda la ciudadanía. ¿Cuál es la diferencia entre ambas especialidades, lo que es el urólogo y nefrólogo? Bueno, básicamente el nefrólogo se encarga de las enfermedades ya propias del riñón. Son muy conocidos principalmente por los tratamientos de diálisis cuando ya hay una falla a nivel del riñón. El urólogo se encarga de todo lo que es la vía urinaria, las enfermedades ya quirúrgicas del riñón, en su mayoría son, por ejemplo, litiasis o piedras a nivel renal, y también tumores de los riñones y de la vía urinaria. Entonces, dentro de la vía urinaria están riñones, uréteres, vejiga. En el caso de los hombres compromete también lo que es próstata, que nos toca hablar en esta vez, y también los genitales del hombre, testículos y pene. Doctor, en esta parte que vamos a hablar de lo que es el cáncer de la próstata, pero quiero preguntarle a usted la especialidad de lo que es el nefrólogo. O sea, es el especialista que se encarga realmente de lo que es el cuidado de los riñones, ¿verdad? Sí, realmente se basa mucho también en la prevención de las enfermedades renales y de la falla renal, sí. Ok. Entonces, continuamos. La persona que siente la necesidad, el hombre específicamente, de visitarle a usted como urólogo para verificar cómo está su próstata, ¿cuál es la edad adecuada para asistir donde usted? Lo ideal es a partir de los 40 años, ya que el hombre empiece a hacerse sus chequeos rutinarios de la próstata. Así uno detecta ciertas enfermedades a tiempo para darle un tratamiento, ¿verdad?, oportuno al paciente. En ese momento que va donde usted, el paciente, a consultar, ¿es usted el médico que le da al paciente toda la confianza para que él pueda desahogarse y expresar a confianza con usted lo que siente esa molestia? Sí, es necesario de que uno cree un ambiente, digamos, amigable para el paciente, porque realmente la evaluación anual que debe hacerse todo hombre por encima de los 40 años implica no solamente el diagnóstico o descartar un cáncer de próstata, sino otro tipo de enfermedades que son frecuentes también en ese rango de edad, como por ejemplo lo que es la hiperplasia prostática, que puede causar problemas para orinar, y
y también la parte sexual, o sea, la disfunción eréctil, que es una disminución de la calidad de las erecciones. Eso también es más frecuente en ese rango de edad. Entonces, por eso es importante que el paciente entre en confianza y se desahogue, porque principalmente hablando de la parte sexual es un tema un poco tabú para muchos hombres. Doctor, ¿qué es una prostatitis? Una prostatitis se refiere a una inflamación de la próstata. Mayormente esta inflamación puede ser de origen infeccioso en su gran mayoría. Entonces produce, además de molestia para orinar, en algunos pacientes puede producir dolor pélvico, incluso fiebres cuando la enfermedad es aguda. Doctor, ese espacio que hay debajo del ombligo y el espacio del ombligo y el pene, ¿esa parte siente uno alguna molestia si tiene problemas con la próstata? Normalmente los síntomas pueden ser paulatinos, o sea, de inicio muy lento, y el paciente que a veces no se percata. Por ejemplo, los inicios pueden ser disminución en la fuerza del chorro, lo que es aumento en las cantidades de las veces que el paciente va a orinar, sensación de que no se vacía completamente, entre otros síntomas. Si en esos casos hay una complicación de la misma hiperplasia, el mismo crecimiento de la próstata, que se llama retención aguda de orina, que cuando el paciente tiene la vejiga muy cargada, muy llena y no puede vaciarla, no puede orinar, eso sí puede dar mucho dolor en esa parte, incluso una sensación de pesadez, y a la palpación una masa se puede palpar que no es más que la vejiga llena de orina. En esa ocasión sí puede dar mucho dolor. Doctor, quiero hacer una pregunta directa en este caso. Por ejemplo, en mi caso, yo que soy representante de venta de una empresa, que ando en el día a día en mi vehículo, conduciendo, a veces uno siente la necesidad de hacer pipí, pero no encuentra todo el espacio donde hacerlo. Entonces, pues, bueno, puedo hablar, por ejemplo, de Moca a La Vega, con esa necesidad de hacer pipí, entonces no puedo. Entonces, ¿qué tanto perjudica a la próstata esa situación? Realmente se habla de que uno prolongar mucho el vaciado de la vejiga sí puede traer o aumentar el riesgo de infecciones, pero no es que en sí cause una alteración en la próstata. Lo que sí lo asocian es cuando muchas veces uno tiene o está muy cargado de orina, entonces el tono del esfínter, el esfínter es la zona, digamos, la válvula que permite que la orina no se escape, aumenta el tono, o sea, se contrae con más fuerza para impedir, ¿verdad?, la salida de la orina. Entonces, cuando uno va al baño después de aguantar mucho tiempo la orina, si uno tiene que pujar más, puede tardar en salir la orina, y es principalmente por el aumento del tono del esfínter. En la próstata eso no es que cause un problema a largo plazo, pero no es un hábito muy saludable tampoco, y puede aumentar el riesgo de infecciones de orina. Entonces, ¿tiene algo que ver cuando usted hace mucho pipí o hace poco en un momento determinado? O sea, la cantidad de pipí. El volumen es algo a tomar en cuenta. En algunas enfermedades, por ejemplo, lo que es la diabetes mellitus, puede aumentar tanto la frecuencia como el volumen de las micciones. Hay otros también alteraciones en ciertas hormonas que ayudan a regular lo que es la captación o mejor dicho, la eliminación de agua por los riñones, o la retención de estos mismos de agua para mantener un volumen sanguíneo. Entonces, que puede una disregulación de estas hormonas aumentar el volumen de orina y por ende también aumentar la cantidad de frecuencia. Pero también los problemas, como hemos hablado, de una hiperplasia, puede aumentar también la frecuencia, pero muchas veces el aumento de esa frecuencia es con menor volumen de orina, porque no hay un vaciado adecuado de la vejiga. Entonces el paciente siempre se siente con ganas de ir al baño. Las infecciones de orina también pueden causar que el paciente primero no pueda o sienta una sensación incómoda cuando tenga deseo de orinar, que tenga que ir rápido al baño, que cada vez vaya con mayor frecuencia, y también el volumen de orina sea menor. Entonces es algo que uno debe valorar siempre, tanto no solamente la frecuencia, sino también el volumen en cada micción o cada vez que el paciente va a orinar. Doctor, cuando usted dice vamos a hacerle a un paciente un cultivo de orina, ¿eso es algo especial? O sea, ¿tú te buscan algo más allá de lo normal?
Normalmente un cultivo de orina se hace sin procesos infecciosos de la vía urinaria. El cultivo lo que busca es ver, ¿verdad?, el tipo de bacteria que hay en la orina, o sea, para saber entonces qué tipo de bacteria que está causando cuadro infeccioso, y también el cultivo da lo que es un antibiograma, o sea, el antibiograma permite ver a qué antibióticos es sensible, a qué antibióticos es resistente. Eso permite uno dar una terapia con antibióticos específica que sea efectiva para erradicar la infección. ¿Qué realmente puede producir una infección en la vía urinaria? Bueno, muchos síntomas se parecen mucho a lo de la hiperplasia prostática. Nosotros le decimos normalmente a esos síntomas que se presentan en una infección urinaria como de tipo irritativos, por ejemplo, ardor al orinar, aumento de la frecuencia en las micciones, o sea, del aumento de la frecuencia que uno va al baño a orinar, y en cada vez que uno va a orinar poco volumen, también sensación de que uno no se ha vaciado completamente, y una sensación incómoda de que uno no puede retener la orina cuando tiene deseo de orinar, que tiene que ir rápido al baño. Clásicamente serían los síntomas de una infección urinaria. Doctor, ¿qué tan perjudicial es para la vía urinaria, para los riñones, el consumo tan frecuente de lo que son las gaseosas? Bueno, eso es un tema, digamos, un poco controvertido, porque sí hay estudios que mencionan de que hay un aumento de la frecuencia de piedras, de litiasis con el consumo de gaseosas. Hay otros que no le dan tanta relevancia, pero sí, por ejemplo, en este país, nosotros tenemos un país tropical, o sea, uno se deshidrata muy fácil por la sudoración. Entonces, como lo que pasa con mucha gente es que repone líquidos tomando gaseosas, entonces eso primero no hidrata de la manera adecuada. Entonces, un factor de riesgo para la formación de piedras es que la orina sea muy densa, es decir, que tenga mucho soluto, muchos minerales en ella y poca agua. O sea, mientras más amarilla está la orina, más densa está. Entonces, eso quiere decir que hay mayor probabilidad de que se formen piedras. En este caso sí podría ser un factor de riesgo, quizá por la falta de hidratación de la manera adecuada. Por otra parte, también son bebidas que son muy azucaradas, entonces también el exceso de azúcar trae otros males, como por ejemplo la obesidad, que aumenta el riesgo también de enfermedad cardiovascular, aumenta el riesgo de diabetes, etc. Cuando usted mencionó, doctor, ahora lo que es el color, vamos a decir, amarillento de los pipí, sí, ¿es producido realmente por las gaseosas o es producido a veces por algún medicamento que desprende ese color así? sí. ¿O tiene también en ese momento la necesidad de preocuparse cuando uno ve en el inodoro esos pipí así amarillentos? Hay ciertas sustancias, ciertos medicamentos que pueden variar el color de la orina, pero sí, cuando uno tiene una orina muy amarilla, puede ser signo de que quizás uno no está hidratado de la manera adecuada. Entonces uno lo que tiene que hacer es aumentar la hidratación o aumentar la ingesta de líquidos. Entonces la orina tiene que tener un color amarillo pero claro. Entonces eso es lo mejor. Eso indica de que uno está en un buen estado de hidratación, porque cuando uno tiene una deshidratación, el cuerpo lo que trata es retener la mayor cantidad de líquidos, elimina menos agua en la orina. Entonces por eso que se ve así, de ese color amarillento, bien intenso en ocasiones. Okay. Cuando hablamos de lo que es la salud en general, siempre buscamos lo que es la parte alimenticia del ser humano. En este caso, que estamos hablando de lo que es realmente el tema principal, el cáncer de la próstata, ¿afecta la alimentación para uno contraer esta enfermedad? Bueno, se ha buscado, ¿verdad?, varios factores de riesgo en cáncer de próstata, pero no se ha demostrado que hay algún tipo de alimentación que pueda aumentar per se el riesgo de cáncer de próstata. Siempre se ha ligado más a lo que es la genética. Hay mayor incidencia en los pacientes que ya tienen historia familiar de cáncer de próstata. Pero volviendo al caso de la alimentación, no, pero
siempre uno sugiere a los pacientes una dieta saludable, una dieta balanceada, ejercicio para mantener un buen estado, un buen peso, un buen estado de salud general, y eso también ayuda a prevenir otras enfermedades que pueden tener incidencia en el hombre, hablando ya puramente del aspecto urológico, como por ejemplo la misma función eréctil, que se puede aumentar el riesgo de disfunción eréctil en los pacientes ya obesos, diabéticos, hipertensos. Por eso es bueno mantener una buena salud en general. Doctor, ¿hay algo que pueda reducir el deseo sexual? Bueno, el deseo sexual, sí, hay varias causas. Por ejemplo, se liga mucho la sexualidad con la parte psicológica. O sea, por ejemplo, mental. Sí, claro. Imagínense, problemas ya como depresión, ansiedad puede disminuir lo que es el deseo sexual. Incluso en estos tiempos de confinamiento, malas noticias, la pandemia. Sí puede, económico. Exactamente, los problemas bloquean a uno la mente. Exactamente, sí, en el hombre es muy frecuente los problemas económicos cuando afectan mucho. Cuando afectan, o sea, me refiero que afectan mucho la parte sexual. Y sí, por otra parte también pueden haber ciertos problemas ya hormonales que pueden afectar la libido, que en este caso es el deseo sexual. Por ejemplo, un déficit de testosterona, que es la principal hormona masculina, puede producir eso, y ciertos medicamentos también podrían hacerlo. Por eso, un paciente que presente esto hay que hacer todo un interrogatorio en base a medicamentos, hacerle pruebas hormonales y también ver esa parte de trastorno de ansiedad, depresión, que pueden aumentar el riesgo de... En lo que es la parte de la ingesta de alcohol de una forma no adecuada, ¿puede también afectar lo que es la próstata en esa parte? La ingesta de alcohol no se asocia per se a una enfermedad prostática realmente, no. Sí produce varios trastornos que ya todos conocemos, puede afectar el hígado, entre otras cosas, y los problemas ya sociales que implica lo que es el alcoholismo, pero directamente a la próstata no, realmente. Okay. Doctor, yo quiero hacer una pregunta que me llegó ahora a la memoria y entiendo que es muy importante. La parte de uno cuidar, que estamos hablando de la próstata, de uno cuidar los riñones, esa parte donde ya uno tiene esa complicación de los riñones, ¿por qué afecta tanto lo que es la presión arterial? Sí, lo que pasa es que los riñones son órganos que tratan o mejor dicho, actúan, es la palabra que estaba buscando, actúan en lo que es la homeostasis en el cuerpo en general, o sea, mantener un equilibrio, regulan lo que es los líquidos en el cuerpo. Entonces los líquidos influyen en lo que es el volumen de sangre. Entonces son órganos que, por ejemplo, se producen ciertas hormonas que pueden producir lo que se llama vasoconstricción para aumentar la presión arterial, como por ejemplo cuando hay una deshidratación, una pérdida sanguínea. Entonces por eso es tan importante en el balance de la presión arterial, la regulación de la misma, los riñones. Entonces el buen cuidado sí ayuda, ¿verdad? Y también puede suceder lo contrario, o sea, una hipertensión mal controlada también puede producir daño renal. Okay. Retomando nuevamente lo que es la próstata, esa parte de cuando el hombre recibe esa noticia tan trágica, voy a decir la palabra, ¿cuál es la técnica que usted como especialista utiliza para darle esa información a su paciente? ¿Tiene usted algo psicológico que le dé esa paz en ese momento a ese paciente cuando va a recibir esa mala noticia? Bueno,
Realmente el papel de uno como médico es darle opciones al paciente. Entonces el diagnóstico también tiene que ir acompañado de cómo enfrentar la enfermedad. El cáncer de próstata tiene la ventaja, o sea, dentro de sus desventajas, que como es tan común, entonces se ha estudiado bastante y hay muchas formas de tratamiento, y todo va a depender del estadio en que se encuentre o qué tan avanzado esté cuando se le da el diagnóstico al paciente. Entonces uno lo que se tiene que enfocar es más en eso, en las opciones que uno le puede ofrecer. Y obviamente también ese diagnóstico, mala noticia, debe ir acompañado de una terapia psicológica. En estos casos yo opto muchas veces o siempre por referir a un especialista en salud mental, porque esto le puede ayudar también a enfrentar la enfermedad. Doctor, entonces, en ese momento de usted darle esa noticia, o sea, tener ya en mente darle esa noticia a ese paciente, ¿busca usted o le dice usted a ese paciente que debe traer un familiar para darle esa noticia? Entonces, esta respuesta que me va a dar, la vamos a hacer después de la pausa. Así que manténgase la sintonía, porque en breve seguimos conversando con el doctor Richard Ramos, urólogo, con el tema central, cáncer de próstata. En breve regresamos. Somos esencia de un pueblo laborioso, entusiasta y creyente que se levanta con el sol. Cada jornada es diferente y trae la promesa del nuevo día. Al abrir las puertas, recibimos tantas historias que nos llegan de diversos puntos del país y más allá, porque no importa la distancia cuando se prefiere la calidad y el sabor del mejor mofongo. Usamos productos naturales, frescos, elaboramos nuestro propio chicharrón y velamos por hacerte sentir como en casa. Porque Mofongo Mi Terraza es parte de la cultura y el sabor que nos identifica como mocanos. Y eso nos llena de orgullo. Mi Terraza, el mejor mofongo del país. Carlista Comercial. Estamos ubicados en la calle principal número 66, Bomba de Cenoví. Estamos aproximadamente a 800 metros del Caballito Caruat. Recuerde que Carlista Comercial es supermercado, almacén de provisiones y farmacia. El teléfono de contacto de supermercado y almacén de provisiones es 809-290-8426. Y el teléfono de la farmacia es 809-290-1894. Recuerde que nuestro horario de trabajo es de 8 de la mañana a 12 del mediodía, de 2 de la tarde a 8 de la noche, y los domingos es de 8 de la mañana a 6 de la tarde en horario corrido. Ahí está Carlista Comercial, que es supermercado, almacén de provisiones y también farmacia. Surtidora J&J tiene la más amplia variedad de dulces, galletas y golosinas para tu negocio y la merienda de tus hijos. En Surtidora J&J también encontrarás confitería, plásticos y hasta lo necesario para celebrar tu cumpleaños. Te vendemos al detalle con precios al por mayor. Surtidora J&J, Marcos Trinidad, esquina Antonio Cava, al lado de la Escuela García Godoy. Y Pepito García, esquina calle 6, frente a la iglesia en Palmarito. Teléfono 809-573-9979. Surtidora J&J. Más que dulces, lo encuentras todo.
Gracias a ustedes por mantener la sintonía con este su gran espacio al final de la semana. Seguimos con nuestra entrevista dorada con el doctor Richard Ramos, urólogo, donde estamos tratando en el día de hoy el tema cáncer de próstata. Doctor, antes de ir a la pausa le hice una pregunta. Si tiene usted por costumbre decirle a su paciente que debe venir acompañado de un familiar o un amigo cercano para darle esa terrible noticia de que él tiene cáncer de próstata. Sí, lo ideal es eso, realmente, porque es una enfermedad que ya le cambia realmente todo a la persona, en el sentido de que si el cáncer se puede tratar, hay terapias que son curativas, hay terapias que ayudan a, digamos, frenar la enfermedad y puede darle mucha calidad de vida al paciente por mucho tiempo. Pero ya eso cambia todo, los planes que tenía y todo, entonces tiene que ser en conjunto que se maneja la situación. Entonces sí es necesario porque luego la persona se sienta apoyada, y creo que, o mejor dicho, se sabe bien que mucho depende de la recuperación de una persona, su estado de ánimo y las ganas que tenga de batallar contra una enfermedad. Entonces eso le da mucho apoyo también. Doctor, ante esta situación, cuando ya un hombre es detectado con cáncer de próstata, ¿entiende usted como su médico, la esposa, los hijos, los amigos, el entorno familiar, el entorno de trabajo, entiende usted que si toda esa persona le da un apoyo, puede ese hombre recuperarse, puede tener una vida normal, aún sabiendo que tiene cáncer? Sí, claro, como le había mencionado, ¿verdad? El cáncer de próstata tiene la ventaja de que ha sido un tumor muy estudiado, dada la frecuencia que tiene. Entonces, por eso hay múltiples gamas de tratamiento, entonces que se escogen dependiendo, ¿verdad?, del estadio que el paciente que se diagnostique la enfermedad. Entonces, por ejemplo, por eso es la importancia de que el paciente acuda siempre a sus visitas al urólogo, porque un tratamiento en estadios tempranos, cuando la enfermedad no está avanzada, cuando la enfermedad todavía está confinada en la próstata, entonces permite lo que son terapias con intento de curar al paciente, en este caso cirugía principalmente, radioterapia, que buscan liberar al paciente del cáncer. Entonces, mientras si se diagnostica en estadios tempranos, entonces la sobrevida es muy alta. Ahora bien, ya en estadios más tardíos, ¿verdad?, ya el tratamiento cambia. O sea, uno en vez quizá no pueda ofrecerle un tratamiento curativo al paciente, pero sí un tratamiento, digamos, que busque estabilizar, por así decir, la enfermedad, de que no progrese. Entonces, en este caso, uno le puede ofrecer, dependiendo obviamente también de qué tan agresivo sea el cáncer, qué tanto se ha expandido, si ha hecho metástasis o no. Entonces, brindarle cierta calidad de vida y ciertos años, ¿verdad?, que pueda también disfrutar de su familia y de su vida. Pero, como mencioné, todo va a depender del diagnóstico, cuándo se realice, qué tan avanzada está la enfermedad y también el tipo de cáncer, si es un cáncer muy agresivo también o no. Doctor, ya usted mencionó dos palabras, cirugía y un cáncer agresivo. Viene un paciente donde usted a chequearse, a ver cómo está su próstata, y usted lo chequea, entonces resulta que tiene cáncer de próstata reciente, vamos a decir, esto lleva un mes, 2 meses que se detectó ese cáncer. A esa temprana edad de ese cáncer ser detectado, ¿se puede totalmente erradicar? Si la enfermedad está localizada en la próstata, se hace una cirugía que se llama prostatectomía radical. La prostatectomía lo que busca es sacar toda la próstata, sacar 2 glándulas que están en relación a la próstata, en lo que se llama la base de la próstata, detrás de ella, que se llaman vesículas seminales, y una porción de la uretra también que atraviesa la próstata. Todo eso uno lo saca. Entonces, si la enfermedad está localizada ahí, entonces puede
puede entonces el paciente ya erradicarse la enfermedad. Obviamente hay casos después de la cirugía que puede haber una recaída. Eso va a depender mucho del tipo de tumor, de qué tan agresivo sea, porque muchas veces uno puede hacer un diagnóstico, un cáncer que no vea en el momento del diagnóstico no lo vea muy avanzado, pero como se sabe de que el cáncer de próstata es muy heterogéneo, o sea, en el sentido de que el comportamiento de él varía mucho. Hay veces que uno tiene un cáncer que no es muy agresivo, pero hay un cáncer que quizá uno piense que no es muy agresivo, que puede el paciente recaer de nuevo. Entonces, por eso siempre por así decir, la piedra angular del tratamiento de cáncer de próstata siempre es la detección temprana, para poder aumentar los chances del paciente de una terapia con intento de curación. Esa parte de esa enfermedad que ha arrancado muchas vidas en nuestro país, de nosotros los hombres, nosotros tenemos que sacar de nuestra mente de que cuando vamos a chequear a un neurólogo podemos tener cáncer de próstata. O sea, tenemos que olvidarnos de ese temor que tenemos para el momento que necesitamos de ir a chequearnos de usted. Esa parte, doctor, cuando usted tiene ya frente a usted ese paciente que ya usted le dio esa noticia, usted como ser humano, como médico, como amigo de su paciente, su reacción personal ante toda esa amarga noticia, ¿qué usted siente, doctor? Creo que siempre que uno va a tratar a un paciente tiene que tratar de tener la mente lo más clara posible, porque realmente, aunque ¿verdad? Uno es humano, se conduele de una persona, pero el papel de uno en este caso es de brindarle opciones al paciente, de estudiarlo bien para estadiar bien el cáncer y hablarle principalmente de las opciones terapéuticas que se le pueden brindar con fines de que él pueda combatir la enfermedad. Doctor, entendemos, por lo menos ya en el tiempo que yo tengo ya tratándolo a usted, siento que usted es una persona humilde, sencilla, chévere, es la palabra. Gracias. ¿Ha llegado un momento eso de un paciente que usted le da esa noticia, que usted, aparte de su sensibilidad, ha llorado o no? Bueno, realmente no me ha tocado llorar hasta el momento, pero sí se habla del corazón, ¿verdad? Sí, hay situaciones que tocan las fibras sensibles de uno, porque realmente el dar malas noticias nunca es muy agradable. Doctor, entonces, yo entiendo de que esta entrevista es sumamente importante, porque nosotros los hombres, cuando nos hablan del pene, vamos de una vez corriendo donde el médico. ¿Pierde, doctor, el hombre si le han enfrentado una cirugía de próstata? ¿Pierde la sensibilidad? O sea, ¿pierde lo que es el deseo sexual o no? Deseo sexual no como tal, pero sí afecta lo que es la parte eréctil del pene. O sea, ya las complicaciones o mejor dicho, una de las complicaciones de la cirugía de cáncer de próstata es lo que se llama, o lo que mencioné anteriormente al principio, la disfunción eréctil, que no es más que una pérdida de la calidad de las erecciones, que incluso puede ser una ausencia total. Muchos pacientes que tienen o que se les realiza la cirugía pueden terminar incluso con prótesis de pene. También lo que se llama la incontinencia urinaria, que no es más que el escape involuntario de la orina, es una complicación propia de la misma cirugía. Se puede decir que esas son las dos principales complicaciones a largo plazo de ese tipo de cirugía. También otro tipo de tratamientos, principalmente son tratamientos hormonales, que lo que buscan es o sea, bloquear la estimulación de la testosterona al tumor. Entonces también puede alterar lo que es la libido, o sea, el deseo sexual, y también producir disfunción eréctil en los pacientes. Doctor, al momento de realizar esta cirugía de lo que es la próstata, usted como urólogo, ¿debe usted estar en la cirugía? ¿O es usted que hace la cirugía o la hace el nefrólogo?
No, realmente el urólogo, la urología es una especialidad quirúrgica también, ya para el tratamiento de los tumores de la vía urinaria, el tratamiento también de ciertas enfermedades de la vía urinaria que requieren cirugía, es el mismo urólogo, el especialista capacitado para hacer la cirugía. Pero en algunos momentos tienen ustedes que estar combinados, o sea, comunicándose los dos especialistas para realizar un acto como este, una cirugía como esta, tan complicado. ¿Usted, el urólogo, como el nefrólogo, no? Por ejemplo, ya propiamente dicho en el cáncer de próstata, usualmente el nefrólogo no interviene tanto, pero sí hay ciertas situaciones, dependiendo, porque los pacientes pueden venir de diferentes maneras. Un paciente quizá con una insuficiencia renal ya conocida, sí puede ser que intervenga el nefrólogo, o dependiendo de ciertas situaciones especiales, pero ya el cáncer de próstata normalmente ya le corresponde al urólogo como tal, y obviamente dependiendo también de lo avanzado que esté, por ejemplo, uno puede hacer también dar un tratamiento multidisciplinario a un paciente, que conjunto con oncología clínica, con el radioterapeuta, con salud mental también. En algunos casos sí hay que hacer un equipo de trabajo, que es lo ideal, pero ya algunos pacientes que, por ejemplo, que tienen una enfermedad, digamos, en estadios tempranos, que se pueda dar un tratamiento curativo, que ameritan cirugía, entonces muchas veces uno puede estudiarlo, hacer el tratamiento, que en este caso es la cirugía, y ya darle seguimiento al paciente. Doctor, usted como urólogo, ¿hay un momento determinado con un paciente? Doctor, usted como urólogo, ¿hay un momento determinado con un paciente X que usted tenga que buscar la ayuda de otro especialista para poder resolver el problema? Sí, claro, o sea, la medicina es cada vez más se hace más compleja, y los tratamientos multidisciplinarios es lo mejor, o sea, en el sentido de que yo, por ejemplo, como urólogo, solamente me puedo enfocar en la parte urológica. Ya hay ciertas condiciones que ya, por ejemplo, ameritan que intervengan otros especialistas. Por ejemplo, hablando del caso de la nefrología, nosotros trabajamos en muchos pacientes en común. Por ejemplo, un paciente quizá que ya tenga insuficiencia renal, que tenga un tumor renal, que haya que quitarle un riñón, entonces tenemos también que tratarlo con nefrología, porque a la hora que uno quite un riñón, entonces puede ser que el otro riñón se esfuerce más, por así decirlo, que necesite evitar que ese otro riñón también le falle, o seguimiento a largo plazo. Por ejemplo, pacientes que por una u otra razón hay que hacer una cirugía de riñón, que quizás haya que sacarlo, normalmente el nefrólogo tiene que darle seguimiento de por vida para evitar que ese paciente caiga en lo que es una insuficiencia renal, y más, por ejemplo, si hay antecedentes de hipertensión y diabetes que aumentan el riesgo de insuficiencia renal. Doctor, ya que usted mencionó esa parte de la insuficiencia renal, hablamos de que muchos pacientes le temen a la diálisis, ya que estamos hablando del riñón. Sí. Dicen que cuando empiezan esas diálisis, ellos sienten que la vida se le va acortando, porque eso le va destruyendo muchos órganos en el cuerpo. ¿Qué de cierto es eso? Bueno, la diálisis lo que busca es lo contrario, prolongarle la vida. Entonces, que una de las funciones del riñón es eliminar las toxinas, que son desechos del metabolismo que pueden, por así decir, intoxicar al paciente. Entonces, los riñones, entonces al fallar, mejor dicho, no pueden filtrar todo eso. Entonces, la máquina de diálisis lo que busca es sacar esas toxinas del cuerpo. Es cierto de que no son tan efectivas como los riñones en sí, pero sí lo que buscan es prolongar la vida del paciente. Hay veces de que los pacientes ya ameritan diálisis de por vida, algunos, o mejor dicho, muchos de ellos lo que se busca es darle diálisis hasta encontrar, por ejemplo, un donante de un riñón, que en ese caso ya lo que se busca es prolongar la vida para darle una resolución
a su problema. Hay otras condiciones que quizás durante un proceso, digamos una sepsis, quizás meriten diálisis, pero después de la diálisis que el paciente ya se estabiliza, de que ya salga de ese cuadro, entonces quizás no amerite más, sino que ya se estabilice la función renal. Es decir, que es muy variable, entonces no en todos los casos la diálisis es de manera indefinida, pero la diálisis siempre lo que busca es eso, de prolongar la vida del paciente. Bueno, ya que hemos estado hablando de este tema que también es muy importante, lo que es la diálisis, hay pacientes jóvenes de 10, 12, 15 años, que necesitan un trasplante. Lo digo porque yo tengo un amigo que él tiene un hijo que ya le botó 3 riñones, entonces sigue con problemas. ¿Qué pasa ahí, doctor? Bueno, todo va a depender por ejemplo, las mismas complicaciones que puede ser del mismo procedimiento quirúrgico, quizás estenosis de la arteria que puede quizás producir un déficit de sangre, fístulas a nivel del aparato urinario, hasta quizás rechazo de la misma persona. Entonces, un mar de posibilidades, hay que ver en cada situación cuál sería la causa específica de por qué quizás se le dañe el órgano. Entonces, una persona que tiene ya, o sea, podemos decir que diario tiene que dializarse, aún así, con ese problema de salud, ¿puede hacer una vida normal si no está dializando así? Normal no. Porque, o sea, laborar no trabajo. Bueno, podría laborar dependiendo del tipo de trabajo que realice, pero ya una persona que esté en una insuficiencia renal crónica es una persona que realmente tiene que tener un estilo de vida. No, sí, además de eso, sino también la alimentación, o sea, ciertos alimentos que no pueden tomar o comer por quizás pueden afectar o sea, no solamente el riñón, porque ya estaría afectado, sino más bien a nivel metabólico. También lo que es el agua, que fácilmente, porque el riñón también regula el agua del cuerpo, sacando agua con un exceso, entonces entrar en fallo respiratorio por un edema pulmonar si ingiere excesiva cantidad de líquidos. Entonces es una persona que se ve limitado, sí, realmente. Pero como le dije, o sea, muchas veces esos pacientes que están en insuficiencia renal, que quizás son candidatos para un trasplante, entonces pueden o hay que mantenerlo en diálisis hasta que puedan conseguir un donante. En esa parte de ese trasplante de riñón, ya después, doctor, que ese cuerpo asimiló ese trasplante, ¿esa persona puede durar años y años sin problema? Sí, a esos pacientes se les da incluso medicamentos para deprimir el sistema inmunológico, para evitar los rechazos, pero también requieren ciertos cuidados especiales, principalmente por esos medicamentos que les deprimen el sistema inmunológico, además de que tienen que cuidar ese órgano, o sea, en esto interviene al vigilar la alimentación, de quitar ciertos hábitos tóxicos que quizás puedan desfavorecer la vida útil de ese órgano, o sea, como por ejemplo el tabaquismo, ingesta de alcohol en exceso, etc. Básicamente eso, también regular la ingesta de líquidos, entre otras cosas, para poder prolongar la vida de ese órgano. Sí, pero puede llevar una vida relativamente normal, o sea, trabajar y entre otras cosas, pero ya con ciertos cuidados especiales. Así es. Doctor, entonces, para retomar nuevamente el tiempo que nos queda, lo que es la parte del cáncer de próstata, yo quiero hacer una relación para que usted me dé su opinión. Sabemos que en nuestro país el cáncer de próstata se ha llevado muchas vidas. Entonces, si relacionamos lo que es el cáncer de próstata en el hombre y lo que son los accidentes de tránsito en nuestro país, que son tan frecuentes, a su parecer, ¿cuál de las dos ha arrancado más vida?
Porque los accidentes de tránsito sí son muy frecuentes, es un gran problema que hay en este país. Aunque, por ejemplo, no tengo estadísticas, porque realmente aquí, lamentablemente, en este país no se llevan estadísticas de cuántos fallecimientos por cáncer de próstata por año, pero me atrevería a decir que los accidentes de tránsito deben sobrepasar. Sí, la muerte por cáncer de próstata. Ok. Doctor, entonces, vamos a finalizar esta entrevista. Quiero que usted nos envíe a todos los hombres un mensaje bien profundo que nos obliga a nosotros a visitarle a usted como urólogo en ese tiempo que usted acuerda para que uno pueda poder librarse, si podemos decir la palabra, de lo que es el cáncer de próstata. Sí. Principalmente recordar la edad en la cual debe visitar al urólogo, es a partir de los 40 años, una revisión anual. Lo importante de la cita al urólogo es que es para revisar su estado de salud general. Entonces, no solamente uno evalúa si hay cáncer de próstata o no, sino también otras enfermedades que sean frecuentes en ese grupo de edad. También de que es importante en este caso la evaluación de la próstata en caso de cáncer, detectarlo de una manera temprana, porque el cáncer de próstata en estadios tempranos tiene un alto porcentaje de curación, o sea, la mortalidad baja mucho a nivel o mientras más temprano se diagnostique. Por eso es la importancia de que el hombre vaya al urólogo de manera anual a sus chequeos rutinarios. Doctor, entonces, su teléfono, donde usted labora, su horario de labor para alguien que quiera chequearse con usted, para estar tranquilo con lo que es la próstata. Estoy ubicado en el Centro Médico Guadalupe, en Moca. Los teléfonos 578-2216 con las extensiones 3123 y 2121. Entonces se me olvidó decir que era 809-578-2216. Entonces estábamos trabajando por la crisis que estamos actualmente con citas. Entonces usted puede llamar, agendar su cita, entonces se le da una hora, así disminuye el tiempo de espera y también la aglomeración en los pasillos. Y también el teléfono personal es el 829-686-8656. Cualquier ayuda o cualquier pregunta o también para consulta o para agendar citas, pueden llamar ahí también. Doctor, gracias de corazón por su tiempo tan valioso que nos ha regalado en esta noche de hoy para orientar a todo el país en lo que es la prevención del cáncer de próstata. Doctor, de verdad, inmensamente agradecido de usted una vez más. Así que Dios le siga bendiciendo en salud y que pueda seguir llevando salud a los hombres que necesitan orientación de lo que es el cáncer de próstata. ¿Sí? A usted mil gracias. Un placer, gracias por la invitación nuevamente y nos seguimos viendo. Un placer. A ustedes, amigos televidentes, gracias por estar ahí compartiendo con nosotros lo que es la entrevista dorada de esta semana en espacio. Al final de la semana con el doctor Richard Ramos, urólogo. Cuídense mucho, gracias por estar ahí. Hasta el próximo sábado, si Dios lo permite. Buenas noches.